saludarte a ti una vez más en Jóvenes en Acción. Bueno, ya estamos casi a punto de terminar el año, ¿verdad? Ya son los últimos sábados y yo creo que es el tiempo en que tú y yo podamos reflexionar y tener un corazón aún más lleno de gratitud. Dios nos ha guardado todo este tiempo, el Señor nos ha dado vida, nos ha dado salud. Y mira, aún estamos aquí de pie por su gracia, misericordia. Y de este lado tenemos aquí al guapo y simpático. Dije guapo y simpático, inmediatamente se empezó a sonreír como diciendo, ese soy yo. Toñis, aquí en el teclado. Toñis, a ver, toca algo, Toñis. Sí, no sé por qué tengo la ligera sensación que como si fuera un vals, algo así me imagino. De casualidad fuiste chambelán en alguna ocasión, ¿nunca fuiste? ¿No te tocó? No me gusta. No, dice que tenía muchas invitaciones pero no quiso. ¿Eh? Y por este otro lado tenemos al simpático Iván. Simplemente Iván, ¿fuiste chambelán alguna vez? Dice que sí. ¿Y luego? ¿Todo bien? ¿O ya no te volvieron a contratar nada más una vez y ya? Como 2 veces dice que ya no más, ¿verdad? Y por aquí tenemos a nuestro amado hermano, simplemente Mario, dice Mario. A ver, hermano Mario, tóquenos algo por ahí. Tóquenos algo por ahí. Bueno, eso es una probadita, ya, porque si no, todo un concierto nos iba a dar, íbamos aquí a deleitarnos. Y de este otro lado tenemos aquí al simpático, guapo, inteligente, el cual no vino, pero está con nosotros Naúl. Nada, ¿es cierto, Naúl? Baterista. A ver, Naúl, toca esa batería. Algo. Wow, qué padre, ¿verdad? Bueno, nosotros somos Jóvenes en Acción y quizá también la guapa y simpática Lupita. Bienvenidos, Jóvenes en Acción. Muy bien. Bueno, vamos a empezar este servicio especial dándole gracias a Dios por su misericordia. Vamos a decirle, Señor, realmente nadie es digno más que tú de ser adorado y glorificado. Y quiero que tú escuches con atención esta preciosa alabanza, lo que dice. Dice, no tengo nada que ofrecerte, ¿verdad? Y hay una parte que a mí me gusta mucho, dice, no hay nada que me enamore más, no hay nada que me apasione más, solo su presencia, solo tu sonrisa. Dice, me hace suspirar. ¿Por qué suspiras esta noche? Ojalá y suspires por otras cosas, pero también tú y yo que podamos suspirar por nuestro amado Jesús. Digno eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno. Solo ante ti yo
multitudes de errores y nuestras fallas. Hoy te damos a ti toda la gloria y el poder, amado Jesús. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Inclinamos nuestro corazón delante de ti, Señor, y te damos la gloria para que toda rodilla en el cielo y en la tierra se doble delante de ti y confiese que Jesús es el Señor. Esta noche confesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que nadie merece toda la adoración, solo nuestro amado Jesús. Y en casa dile, Señor, gracias. Qué hermosa frase que dice: no hay nada que me enamore más, no hay nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu sonrisa me haga suspirar. Que esta frase sea una realidad en tu vida y en la mía. Rey, que perdonas multitud de errores. ¿Cuántos errores hemos cometido tú y yo? Y el Señor nos ha perdonado. Cada día le fallamos de una u otra manera, pero tenemos a un Rey bueno que perdona nuestras multitudes de errores y pecados. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. ¿Por qué no le dices ahí en casa, Señor, gracias por perdonarme, gracias por amarme, gracias por tu fidelidad, porque tú has sido bueno y fiel? Y en esa actitud de agradecimiento, yo te pido que abras tu corazón y que le digas al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad y a toda justicia, para que puedas escuchar la palabra de Dios que nos cambia la vida. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia la vida. Y en esta reflexión se llama Gran Propósito. Yo sé que tú ahí en casa a lo mejor estás pensando en muchas cosas, ¿no? Ya casi ya al terminar el año, a lo mejor estás, ay, mis propósitos, que empieces ya a numerar tus propósitos. Y la mayoría de veces los propósitos que nos hacemos, ninguno los cumplimos. O si los empezamos bien en enero y en febrero menguamos y en marzo ya lo dejamos todo, ¿no? Hola, Nahum, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy ¿Estás bien, muy bien. Pero esa pausa después. No, estamos bien, dijera, como usted dice, hermana Xochitl, Ajá. por finalizar el año, por Sí. ya ansioso, ¿no? A lo mejor ya todas estas fechas son de medio ajetreo para algunas familias, Sí. algunas no, digo, no podemos generalizar, Claro pero que no. Ujú. esperemos que el gran propósito de que vamos a aprender hoy sea algo fundamental, ¿verdad? Algo que podamos llevar a cabo, porque yo creo que es muy importante, muy importante. Así es, definitivamente sí. Vamos a empezar con Génesis, vamos a leer el capítulo de Génesis 27, capítulo 27, vamos a leer del versículo 1 al 23. Como siempre, nosotros sabemos que tú que nos estás mirando ahí a través de esta transmisión especial de Jóvenes en Acción, estoy segura que tú has leído la Biblia ya, ¿verdad? Ya te lo sabes, todo lo que predicamos aquí, ya me lo sé. Y es muy bueno, ¿verdad? Pero es bastante importante volver a recordar otra vez lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a dar lectura ahí a la palabra de Dios, Génesis capítulo 27, y vamos a escuchar acerca de esta historia que yo creo que a lo mejor, yo sé que ya la has escuchado, pero vamos a volver a recordar esta historia y aprender más acerca de Isaac, de Rebeca, de Esaú y de Jacob. Ok. Ah, Empezamos Génesis 27, 1. Empezamos del 1, Génesis 27, del versículo 1 hasta el 23. Aconteció Ok. que cuando Isaac envejeció, vaya, y sus ojos oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. 2. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sea el día de mi muerte.
Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo A para ver. buscar la caza que había de traer. Te voy a interrumpir aún en este versículo, como te voy a seguir interrumpiendo en otros, porque este versículo es más interesante. Mira lo que decía. Y Rebeca estaba oyendo. Isaac y Rebeca eran esposos y tenían 2 hijos, ¿verdad? Que era Esaú y Jacob. Jacob. Y dicen por ahí que los papás y las mamás no tienen hijos consentidos. Dicen, ¿verdad? Yo no sé, Dice, ¿verdad? A ¿quién ver, sabe? dice la mamá que sí, y otras dicen, otras argumentan y dicen, no, yo no tengo consentidos, pero sí me inclino más a mi hija o a mi hijo porque se parece a mí y congeniamos, ¿no? Pero date cuenta que las mamás consentidoras que consentía tenían preferencia por un hijo, no hay aquí en esta congregación. No, absolutamente no. Entonces, Rebeca, la hermana Rebeca, sí tenía un preferido. No me diga eso, hermano. A ver, aquí vamos a analizar. Dice, y Rebeca estaba oyendo, a ver cuántas mamás escuchan las conversaciones de sus papás con los hijos. Mira, y Rebeca estaba ahí en el chisme. Estaba oyendo, dice, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y rápidamente se fue Esaú al campo para buscar la casa que iba a traer. Seguimos. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. 8. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de El las 8. cabras. A ver, te voy a volver a interrumpir en el 8. ¿Te das cuenta aquí? Yo quiero que tú y yo nos vayas siguiendo la historia. ¿Cómo al escuchar, Rebeca estaba escuchando acerca de lo que estaba pasando, que pensó Isaac, ya me voy a morir? Bueno, ¿qué voy a hacer? Necesito dejar mi bendición para alguien. ¿Y para quién lo iba a dejar? Para Esaú, ¿verdad? Pero resulta que el consentido de la hermana Rebeca no era Esaú, era Jacob. Y él que ella quería que esa bendición se le diera a su hijo el preferido, Jacob. Para entonces ella ya estaba escuchando, resulta que ya ya le va a dejar el testamento, ya le va a dejar la herencia. Pues mi hijo Jacob, mi chiquito precioso, no se puede quedar sin la bendición. Ella corre y mira la astucia de la mamá. Es que ella, ¿quién hizo todo? Mami, ¿verdad? Mami, porque Ay. Jacob ni enterado. Y dice, ahora pues, hijo mío, obedece a tu mamacita que quiere lo mejor para ti, hijo. Te voy a decir algo importante. Rebeca quería lo mejor para Jacob, ¿cierto o no? Cierto, muy cierto. Pero ¿sabes algo? No era la manera correcta. No creo. Ella quería lo mejor para su hijo Jacob, como tu mamá, que quieres lo mejor para tu hijo, pero haciendo trampas nunca nos va a ir bien. No, yo creo que no, ¿eh? Es una buena enseñanza, ¿te das cuenta? A veces creemos que, como dicen por ahí el mal dicho, ¿no? El que tranza no avanza, pero aquí no es así. Aquí si nosotros estamos justo en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo correcto, si en ese momento que haces lo correcto no te va a ir bien, un día te va a ir bien. Si te corren de tu trabajo porque te acusan de algo que es injusto, tranquilo, te va a ir bien más adelante. Dios te va a dar algo mejor. Pero si te corren de tu trabajo porque sí hiciste algo malo, no esperemos recompensa. Vemos aquí que la hermana Rebeca preocupada, así que hijo mío, tengo que hacer algo. Ya tu papá Isaac ya le va a dejar toda la herencia a Esaú y tú, mi chiquito precioso, ¿Cómo no no? te puedes ¿Cómo, quedar cómo? sin herencia. Así que corre y escucha la voz de tu mamacita que te manda a hacer lo siguiente. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. 12. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición.
Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ahí en el 13, otra vez. Ahí está la mamá deseando lo mejor, pero de manera incorrecta, no era la manera. Pero el amor de madre la cegó, como a veces a muchas mamás les ciega el amor y quieren intervenir en la vida de sus hijos y quieren vivir por sus hijos. Es imposible, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y tú como mamá y papá, estamos viendo una situación, la verdad, bastante difícil, una generación muy difícil, pero que el Señor a ti, mamá y papá, te dé la sabiduría que necesitas para saber instruir al niño en su camino, como dice la palabra de Dios, y lo demás le va a tocar hacer al Señor, y una gran parte le tocará hacer a tu hijo, porque Dios no puede violar la voluntad de nadie, ¿verdad? Porque todos tenemos un libre albedrío. Pero desgraciadamente, sí hay mamás que quieren vivir por sus hijos, intervenir en todas las cosas que sus hijos hacen, como vemos a Rebeca. Aquí realmente ni siquiera Jacob estaba enterado de todo lo que estaba pasando, No, pero yo- ella fue la que le dijo. Yo me imagino Ajá. a Jacob, todas las órdenes de Rebeca y ¿Sí? Y tenemos un hijo que era sí. bien obediente. No, era un muchachito que, pues yo siento que no tenía carácter. Sí, mamá, oye mamá, pero si hago eso y mi papá se da cuenta, me va a traer maldición en vez de bendición. No, Jacobucito, tú tranquilo, tu madre sabe lo que hace. Ve y corre, tráeme todo lo que te pido, que yo le voy a guisar a tu padre el platillo que le gusta. ¿Y sabes qué? Mamá, mira, pero es que mira, yo no Yo tengo solo- pelos, no nada, tengo vellos. nada. Tú tranquilo, para eso está su madre, hijo. De hecho, ¿Has escuchado esas Jacob- frases? No, sí, creo que sí las he escuchado, digo. Jacob Y- sabía bien, ajá. ¿verdad? Que el riesgo que podía correr, sabía que lo que estaba haciendo era una trampa, literalmente. Así que, es. pues yo creo que ahí, Rebeca, vemos lo que iba a decir, hermana, de que esas frases de que no te preocupes, hijo, yo voy a tu dar, madre, tu para madre, eso voy a dar soy la tu cara madre. por ti. Y ya el hijo, sí, mami, gracias. Sí, mami, yo lo hago. Que mi niño es tan obediente. Y es formar jóvenes sin carácter. Porque aquí yo creo que la formación nos las dan desde pequeños a nosotros. Los valores ustedes como padres, siempre de nosotros como hijos, va a determinar las personas que somos. Pero el día de mañana nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones, buenas o malas. Ya ese trabajo, aquí lo importante es que tú como mamá y papá, no es fácil ser un buen padre y una madre, definitivamente no. ¿Por qué? Porque yo lo veo a mi alrededor. Veo muchas cosas que de verdad yo digo, Señor, dale la sabiduría a estos papás porque no es fácil, no la tienen fácil. Y aquí la cuestión es que mientras tú como papá y mamá hagas lo que te corresponda hacer, créemelo que Dios hará su parte, pero eso sí, tu hijo tendrá que hacer la suya. Y aquí vemos claramente a una mamá que no lo dejó crecer, que no lo dejó formar carácter. Y también el niño todo, sí, mamá, yo lo voy a hacer. Él sabía que estaba mal, ¿verdad? Porque dijo, mamá, pero es que mami, y si en vez de que mi papá se da cuenta y me trae maldición en vez de bendición, no, es una mamá autoritaria y el niño también no es sujeto, es otra cosa, porque no tuvo el carácter para decir, no mamá, esto que haces está mal, no es correcto. Ah, no obedeció mamá. A la mamá no había obstáculo para ella, pero es que yo soy lampiño y Esaú, mira mamá, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú tranquila. Y mira lo que hizo Rebeca. Bueno, vamos a seguir leyendo. Para ella no había obstáculo. Ella hasta agarró pelos así de camello, de cabra, no sé de qué, y ahí hasta se los puso, lo forró Ok. los brazos de Jacob. 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Hizo guisados como a su padre le gustaba. 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob como su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados Mira y el todo pan lo que hace había una madre por preparado su hijo. en manos de Jacob su hijo. 18. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú,
tu primogénito, hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante Qué de mí. mentiroso. Qué mentirosos somos, ¿verdad? A veces es que fue el Señor quien me habló, fue el Señor que me puso ese dinero que estaba allá en la oficina. No sé de quién era, pero fue el Señor. Fui a la tienda y me dieron cambio de más. Gloria al Señor. No, regresan. Imagínate hasta dónde llegó la mentira de Jacob, ¿verdad? O sea, Señor, Jehová tu Dios, Padre, Él fue el que me ayudó para que yo que encontrara todo lo que tú me pediste. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Tonto no era. Lo descubrió. A ver, No la manches. voz sí es de Jacob, pero las manos de Saúl. Ah, Chihuahua, ¿cómo estará este rollo? Isaac no era un tonto. Él sabía que algo no estaba bien, algo raro había ahí, ¿verdad? Pero bueno, terminamos con el 23. 23. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Pero aún así, dijo, bueno, ahí te va la bendición. Entonces, aquí el punto principal, vamos a hablar acerca de las familias disfuncionales. ¿Qué significa disfuncional? Que no funciona. Algo que no funciona. Pero en Cristo, yo creo que todos venimos de familias disfuncionales, pero en Jesús, solo en Cristo Jesús y con su ayuda y poniendo de nuestra parte, porque a veces queremos ya que Dios lo haga todo, yo creo que hay cosas que sí van a funcionar en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Así que va a ser una lucha constante, ¿verdad? Pero vamos a analizar aquí que desde hace tiempo, ¿verdad? O sea, si tú estás sorprendida por tener una mamá así, o un papá así, o un hermano así, pues mira, no te sorprenda, desde Génesis ya había, Génesis, desde el imagínate. inicio, desde el No, principio, y ya eran había. eran rollos macizos, o sea, cualquier cosa, ya casi se disfrazó, no, medio extremo, ¿eh? Pero quiero que analices, si tú estás sorprendido, ay, es que mi mamá hubiera de ver cómo es. No, mira, desde entonces existían personas que capaces de toda, de hacer cualquier cosa por sus hijos. Yo creo que realmente el amor no es ciego, ¿eh? Desafortunadamente conozco de mamás que el amor les ciega. No, mi hijo no es así. Pero es que casi lo encuentras con las manos en la masa, como dicen por ahí, ¿verdad? Es que yo recuerdo haber trabajado, ¿no? En kinder. Y cuando le hablábamos con las mamás, señora, lo que pasa es que queremos decirle que su hijo mordió al otro niño. ¿Cómo? Sí, su hijo mordió a una niña. ¿Cómo? No, mi hijo no es así. Lamento decirle que yo estaba presente y cuando regresé a ver a mí, ahí sí, yo lo vi. Qué raro. No, porque mi hijo no. ¿Cómo? No, ¿cómo? Dice. Y es increíble que eran incapaces a sus hijos de hacer algo tan sencillo. Yo te voy a decir algo. Yo creo que no, siempre es bueno creer. Nunca es bueno creer 100% ni dejar de creer. Creo que aquí lo más importante es aprender a corregir al niño, es todo. Si lo hizo, bueno, a ver, lo hiciste, ok, no lo vuelvas a hacer. De lo contrario, también te digo algo, la verdad, había mamás muy, la verdad, mis respetos, porque también conocimos a mamás que le dábamos a la queja de los niños, ¿sabe qué? Su hijo le pegó, le dio un manotazo al otro niño y no le estaba haciendo nada, simplemente llegó el niño y lo golpeó. Ok, nos decían, voy a hablar con él. Y miran, eran mamás que no se cerraban y al rato, quiero saber cómo va mi hijo. Ya cambió. Muy bien. O sea, me encantaba ver ese tipo de mamás que no se cerraban, ¿no? Que para eso están, para educar a sus hijos. O sea, los niños y todos somos imperfectos. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente aprender a reconocer nuestros errores, ¿verdad? Y aquí tenemos una mamá yo me pregunto algo, Naum, ¿qué trasfondo tendría? Todos tenemos un trasfondo familiar. Sí, todos. Todos Nadie se venimos de un salva. trasfondo familiar. ¿De qué trasfondo familiar vendría Rebeca? Yo me pregunto de qué trasfondo familiar vendría Rebeca. No sé de qué trasfondo familiar vengas tú, si vengas de un abuelo, de un papá golpeador,
si vengas donde había mucha violencia, a lo mejor no física o quizás sí psicológica, gritos, que a lo mejor no te hablaban si no era gritándote. Entonces, para que veas tú que desde el principio de la creación, desde aquel entonces ya había familias disfuncionales. Aquí podemos ver el trasfondo. Mira, es sorprendente. Si tú analizas estas escrituras, hasta dónde pudo llegar Rebeca por tener un amor realmente excesivo y por inclinarse y tener un hijo preferido, porque era lo que pasaba. Porque si hubiera sido una mamá que amaba a los dos, le hubiera dicho, mira, mi hijo, no se preocupe, que bendigan a su hermano Esaú, porque es su hermano, y a usted le va a tocar la bendición que Dios quiere. Eso hubiera cambiado la historia totalmente de Jacob. Jacob significa usurpador. Usurpador, así es. Y ¿sabes algo? A ver, nada más vamos a ir para que veas hasta dónde terminó la historia. Igual no la terminamos, pero vamos a ver hasta dónde llegó tantita de las consecuencias de lo que hizo su mamá. Lo que hizo la mamá por haber decidido por Jacob, también le afectó. Esa mala decisión de Rebeca afectó a su hijo Jacob. ¿Por qué lo afectó? Porque él también obedeció. Ahí mismo en Génesis 27, el versículo 41, del 41, 42 y 43, mira hasta dónde llegó este problema. Dice 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. Resulta que la hermana Rebeca hizo todo este problema y ahora le dice, hijo, tu hermano te quiere matar, ¿sabes qué? Vete. ¿Quién sabe por qué? Bueno, no, sí sabían, obviamente, Sí pero sabían. te quieren linchar, ¿eh? Pero hasta dónde llegó, ¿no? Sí, Ok, hasta- bueno, mira todo lo que hizo Rebeca, le trajo consecuencias y bueno, fue un problema ahí que ya no vamos a tocar más allá, pero mira qué interesante está esta historia. Decía pues que todos venimos de trasfondos, de violencias, a lo mejor físicas, a lo mejor psicológicas, y que realmente todas las familias tenemos problemas, o sea, todas las familias del mundo mundial, incluyendo las cristianas. Aquí el punto no es no tener problemas. Aquí es que a través de la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, podemos cambiar la historia de nuestras vidas. Porque el único que puede cambiar la historia de nuestras vidas es Dios. Y a veces te digo algo, Naún, nos equivocamos totalmente cuando a veces creemos que todo va a ser oración. ¿Debemos orar? Claro que sí. Un hijo rebelde, ¿vas a orar? Claro que sí, ora por tu hijo, pero disciplínalo. Ora por tu hijo, ponle límites antes de que sea demasiado tarde, porque llega un momento en nuestras vidas que crecemos y ya no nos pueden dar manotazos, ya no nos pueden dar chanclazos, ya no. Por eso la Biblia es clara cuando dice que deben destruir al niño en su camino desde pequeños. Entonces, aquí vemos claramente cómo el Señor nos está hablando a ti y a mí, ¿verdad? De los trasfondos que venimos. Ciertamente tú y yo como hijos no tenemos la culpa en el lugar donde nacimos y ten la seguridad que Dios nunca se equivoca. Créeme, lo que Dios nunca se equivoca. Si tú eres hijo, tú naciste con la mamá y el papá que Dios te hizo nacer, porque Dios no escogió, más bien Dios escogió los papás en nuestras vidas. Yo como hija, tú como hijo, no lo escogiste. Así que si fue Dios, Él no se equivoca. Y eso es lo más importante. Pero nosotros no somos culpables de que al papá, a lo mejor el abuelo, lo golpeaba. Exactamente, Y sí. venimos así de generaciones donde en muchas ocasiones se repiten los patrones. Es lo más normal y común. Pero te diré algo, tú ya no puedes cambiar ese pasado, pero sí podemos cambiar nuestro presente, nuestra generación. Equivocadamente, la mayoría de gente, inconscientemente, por no sanar heridas del pasado, yo lo que he podido ver es eso, que cuando formas un matrimonio, la mayoría de matrimonios, no todos, realmente muchos, se oye feo la palabra, pero muchos tienen muchos conflictos y hasta fracasan en su matrimonio
porque no sanaron las heridas del pasado, del trasfondo que venía la mamá. Y a veces uno dice, yo nunca voy a parecer a mi mamá ni a mi papá, y terminamos pareciéndonos a ellos con el trato que le damos a nuestros hijos. Entonces, inconscientemente lo hacemos, no es que uno se programe, ¿verdad? Y diga, yo lo voy a hacer lo mismo. No, pero dentro de ti hay una lucha. Y como esas heridas, a veces uno piensa que ya las sanaste, aún no sanan. Es increíble que a veces hay mamás o papás que ya son hasta abuelos y todavía siguen con heridas del pasado. Y dicen, no, pero ya lo perdoné, pero sigue repitiendo y haciendo lo que tú no querías que tu papá y tu mamá te hiciera, gritos y gritos. Yo recuerdo de un adolescente, de un joven que no viene a la congregación. Ese joven decía, ¿sabes qué? Le decía a su tía, yo me salgo de la casa y trato de estar lo más que pueda fuera de la casa y regresar lo más noche que pueda porque no tolero y soporto vivir en mi casa. Y literalmente decía estas palabras, mi casa es un infierno, no soporto a mi madre, no soporto a mi padre, porque este niño, me consta, que nació con gritos. Bueno, él nació gritando, él nació gritando, pero ¿sabes algo? Toda su vida su mamá y su papá no hablaban más que con gritos. Hoy es un joven y desgraciadamente él no quiere saber de Dios. Su mamá sí conoce de Dios, su papá medio conoce. Y a ese joven le marcan la vida. Mira, yo te lo voy a hablar del punto de vista como hija. Cuando los papás nos lastiman, no una vez, constantemente te lastiman porque ellos también nos lastimaron. Y aunque tú como mamá y papá nos pidan perdón a los hijos, créemelo que es un proceso. Porque no es una falta que te hicieron, híjole, Nahum, te ofendí, te dije esto, perdóname. Sino que son las heridas tan profundas que se van haciendo por muchos años. Y que con que mamá y papá digan, lo siento, perdóname, uno dice, sí te perdono, pero créemelo, te digo por experiencia propia, es un proceso para poder perdonar a mamá y a papá. Es un proceso. No con facilidad, con un perdón borras todo el daño que hiciste, las marcas que le hiciste a tu hijo y a tu hija. Aquí lo más importante es cuando tú tienes realmente a Jesús en tu corazón y decides perdonar. ¿Qué es lo mejor? Porque definitivamente tú y yo, joven, que me estás escuchando, tú y yo no somos quien para juzgar a papá y ni a mamá. Desgraciadamente los abuelos eran duros. Ellos también fueron así. ¿Quién les enseñó? Nadie. Pero lo mejor de todo es que tú y yo podemos marcar una diferencia. Nuestra generación puede ser diferente, cambiar nuestra generación. El único que tiene el poder para cambiar la historia de nuestras vidas se llama Jesús. No es fácil, no, yo veo a mi alrededor, créemelo, y digo, Dios, qué difícil, de verdad, qué difícil. Pero también yo he entendido en mi vida personal que cuando tú quieres y clamas a Dios y le dices, Señor, como el sábado pasado, ¿no? Sé propicio a mi pecador, ya no quiero ser así. Ayúdame a cambiar esas áreas de mi vida. El hogar debería de ser un lugar donde todos quisiéramos llegar. Todos quisiéramos estar, ¿no? Convivir, poder pasarla bien. Más que nada yo creo que hay veces que yo pregunto, ¿y dónde vas a pasar Navidad? Digo, soy medio chimoso, perdón. No es cierto, pero pues sale el tema de conversación. Pues mira, no hacemos nada, no, pues mi familia está lejos, no, pues mi mamá desde que se juntó con un señor, digo, ya todos esos temas, vemos que cada quien pasa por una diferente complicación, ¿no? Así como un diferente trasfondo, como dice. Así que, pues yo creo que todo eso al final de no perdonar va siendo como un efecto de una bola de nieve, ¿no? Se va haciendo entre más poquito, ya después de cuando ves con qué bola de nieve estás empujando, es inmensa y pues yo creo que es cuando Jesús ahí puede entrar y ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a quitar. Es que definitivamente no podemos sin Él. El punto aquí es que los trasfondos que tú viviste, que yo viví en el pasado, no me pueden definir como persona. Si yo defino eso, entonces el día de mañana, si yo vengo de un trasfondo de violencia, lo mismo voy a hacer con mis hijos, consciente o inconscientemente. Y aquí se trata de cambiar la historia de nuestras vidas. Yo creo que no somos suficientes. Jesús es suficiente y su gracia siempre será suficiente. Por eso el problema es que uno se casa, te casas con un muchacho que viene de un trasfondo de violencia y tú vienes de una violencia sin sanar las heridas.
fracaso total. Sin tener la madurez, fracaso total. En las familias, ¿qué pasa? La mayoría de veces discutimos por cosas irrelevantes, insignificantes. Y ya por eso se hace una tormenta terrible. Y ya por eso ya no quiero saber nada de ti, nos divorciamos. Siempre los pleitos están basados en opiniones diferentes. Es que yo pienso diferente, puntos de vista diferentes y ya peleamos porque yo quiero esto y tú quieres el otro. Pero aquí el punto principal es eso. Joven que nunca te has casado, jóvenes, gracias a Dios que aún todavía no nos casamos, ¿verdad? Pidámosle al Señor que Él nos ayude a sanar heridas. Señor, sana mis heridas, porque cuando yo tenga a mi pareja, yo quiero formar una generación diferente. No quiero repetir el mismo patrón de papá y mamá. Y no juzguemos a nuestros padres, porque tú y yo un día seremos padres. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Nosotros vamos a querer también misericordia. No sabemos qué clase de papás vamos a ser. Por eso es importante que hoy, por la gracia de Dios, le conocemos. Desde ahora empezar a decir, Señor, dame la sabiduría para escoger un hombre correcto. La mayoría de veces nos dejamos llevar por el físico. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapa! Pero te enamoras de un cuerpo, pero te casas con un alma. Aquí lo más importante es qué padre es cuando tú conoces a la persona. Yo creo que a mí me gustaría, cuando conozca a alguien que me llame la atención, decirle, mira, yo soy esta. ¿Por qué? Porque uno se lleva la gran decepción de su vida. Ay, pero no eres así cuando te conocí. No, siempre fue así, nada más que ocultó su lado malo y presentó lo mejor. ¿Por qué no darte a conocer cómo eres? Mira, yo creo que el verdadero amor está en, mira, yo sé cómo es él o cómo es ella. Es gritona, es así, pero la amo. Saber y conocer sus defectos. Porque lo que pasa es que de novios todo el mundo lo mejor bien arreglados. Sí. Te casas y cuando ya te casas, expones todos tus defectos. Y este soy yo, esta soy yo. Y nos falta mucha honestidad en eso, a ti y a mí, ¿no? Empezar a conocernos y nos llevamos un chasco. Y realmente te digo, yo he visto matrimonios donde ella nunca sanó heridas del pasado. Le hicieron, vivió un hogar de violencia, él también. Ambos no sanan heridas, se juntan dos corazones heridos. Dos corazones inmaduros, dos personas inmaduras. Y su vida, la verdad, es bastante difícil. Desgraciadamente esto así es. Entonces por eso tú y yo debemos de pedir al Señor que nos dé la sabiduría para escoger la persona adecuada, no perfecta. No podemos exigir lo que no somos. A veces decimos, es que tienes que ser así y nosotros no somos así. Pedirle al Señor que nos ayude y que nos siga sanando a ti y a mí como jóvenes de heridas del pasado, perdonar a papá, perdonar a mamá y decirle, Señor, ayúdame porque yo quiero cambiar la historia de mis días. El hogar debería de ser un lugar donde tú y yo, ya me quiero ir a mi casa. ¿Cuántos jóvenes, cuántos esposos no quieren llegar a casa porque dicen, ay, voy a encontrarla bien enojada, no sé qué me hizo? O cuántas esposas, ya va a llegar mi marido, hoy ya me tiene cansada. Y convertimos de lo que realmente Dios, el diseño original de Dios, la familia, nosotros la convertimos en vez de ser un lugar agradable, todo lo contrario, un lugar donde ya no quiero llegar. Voy a llegar tarde porque ya para que cuando la encuentre o me encuentre esté dormida. Solo Jesús nos puede ayudar. Siempre estamos debatiendo por cosas, la mayoría de veces insignificantes, irrelevantes, y yo siempre quiero tener la razón, y tú siempre quieres tener la razón, y vamos de pleito en pleito. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón, no tú la tienes, no yo la tengo. Qué difícil. Necesitamos la gracia, el favor de Dios y la ayuda de Dios para poder estar en total armonía. Mira, no eres la única familia, ahí está Rebeca, ahí está un hijo como Jacob, ahí está, o sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay nada en este planeta Tierra que tú y yo no podamos arreglar, que no podamos resolver sin la gracia de Dios. Necesitamos su gracia y su favor. Y como te comentaba hace rato, Nahum, a veces nosotros en el nombre de Jesús, todo demonio que estás perturbando mi hogar. Tristemente, a veces el diablo de afuera te va a decir, no, eres tú. O sea, y es que sí, nuestro peor enemigo somos nosotros, porque al diablo lo reprendes en el nombre de Jesús, porque Dios te dio autoridad a ti y a mí, pero ¿cómo te reprendes a ti mismo? El punto principal es ese, y voy a orar y ayunar para que todo esté bien. ¿Es malo? No,
está bien, pero actúa. Hay cosas que necesitamos actuar tú y yo. Quiero que por favor pasemos un video, se oye gracioso, pero mira, ahí te va este video. Vamos a ver un video, ¿no? Porque todas esas malas actitudes, esos gritos, ¿sabes cuál es el meollo del asunto principal? Que te enferman. Dios mío, si somatiza lo emocional, te enferman tus emociones, tanto grito, tanto pleito, y terminas enfermo físicamente de tanto estrés, tanto problema. Es increíble cómo las emociones cuando están enfermas, el cuerpo se enferma. Dios, ayúdanos. Debemos de hacernos la vida más ligera. Esta vida en sí es difícil y luego que la persona con la cual vivo me haga la vida más difícil. Por Dios, ayúdanos, Señor. Vamos a ver este video. Vamos a ver de lo que se trata. ¿Listos? ¿Qué tanto estrés tenemos en nuestras vidas por causa de la gente que pues más cercana a nosotros, ¿verdad? ¿Ya está listo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias. ¿Qué dice Naún? Todo el estrés, dice. ¿Qué dice mi doctor? Dice Ajá. que deje salir todo mi estrés y se va el hijo, la hija y el papá. Y dice, ¿quién es mi Toda estrés? la familia. Toda la familia, váyanse. All family. Sí, hay algo chistoso, pero en realidad, mira, desgraciadamente así es. Sabemos que el diablo siempre quiere destruir nuestras vidas porque esa es la función del diablo, Así es. destruirnos, desviarnos del propósito de Dios, sacarnos de la jugada. Pero siempre tú y yo vamos a tener la decisión de decir, tiene razón diablo. O decirle, Señor, sé propicio a mí pecadora. La veo y quiero gritar, ya no aguanto. Ayúdame, Señor. Ese es el punto. ¿Y qué vas a hacer? Es una lucha interna terrible que tenemos con nosotros mismos. No es fácil quedarte callado cuando quieres gritar. Pero es algo donde a ti y a mí el Señor nos va procesando, transformando, formando carácter. Uno de los propósitos principales en nuestras vidas como cristianos es que Jesús se ha formado en nosotros. ¿Qué tanto por ciento tenemos de Jesús en nuestras vidas aún? ¿Tenemos más del diablo? ¿Nos parecemos más al diablo? ¿Nos parecemos más a Jesús? ¿A quién nos estamos pareciendo ya después de tantos años de conocer a Jesús? Los fariseos, los saduceos y todo lo que termina en eos, ellos, esas sectas religiosas que se creían santos, le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús con una gran sabiduría y paciencia y cordura les responde, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham las harías. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Tómala. Así o más claro. Entonces, aquí el punto principal no es negar quién somos, sino aceptar quién somos y decirle, Señor, esta soy yo, ayúdame. Y no quedarnos ahí, ¿verdad? Yo acepto que estoy mal. Sí, acepto. Ajá, y luego tenemos que ir a avanzar. Señor, ayúdame a cambiar esa área de mi vida. Todos en este planeta Tierra, en el mundo mundial, todas las familias tenemos problemas. Todos tenemos puntos ciegos, puntos débiles, áreas que necesitamos ser cambiadas y procesadas. Dependerá de ti y de mí, porque tristemente he platicado con una persona y hemos llegado a la conclusión que hay gente que nunca va a cambiar. Porque no quiere cambiar. Porque sabes algo, yo he podido ver la mano de Dios de una manera maravillosa en una persona por la cual yo oraba por mucho tiempo. Ya es de la tercera edad. Y yo le decía, Señor, pon en esta persona a alguien que lo ayude a madurar, a crecer, que aprenda. Y Dios le puso 1, 2, 3 personas, le mandaba 4. Y ya a la edad que tiene, yo a veces digo, es que ya no va a cambiar. Y no se trata de que declaro, profetizo que él va a cambiar. No, el problema es que a veces no queremos cambiar. Porque nos marcan un error. Y como si fuéramos tan perfectos, yo no soy así. Es que somos No nos bien queremos perfectos. moldear, ¿no? No nos queremos moldear, así es. Ese es el punto. Ese es el punto. Y hay un concepto muy importante porque, bueno, más o menos la familia es la organización social, ahí por ahí busqué en internet un poquito,
más importante para el hombre. O sea, el pertenecer a una agrupación de este tipo es vital en el desarrollo psicológico y social del individuo. O sea, ya nos está diciendo que aquí desde un entorno nos puede afectar psicológicamente, socialmente. O sea, desde atrás tenemos que checar. Yo creo que ha tocado varios puntos muy claves que necesitamos estar ahí pensando, tomar un poco de nota, desde formar la familia. Cómo estamos en nuestra familia, ¿no? Así como demostramos que Jesús está en nuestras vidas y ver la manera en qué tan bien estamos, ¿no? Porque algo que queríamos llegar también era la armonía que a veces que tenemos que tener en la familia, porque, bueno, yo no quiero decir más, pero ahí en la familia de Rebeca, Isaac, qué tanta armonía había con eso de que me voy a vestir como mi hermano para robar la bendición, como que no estaba tan chida, yo creo, no había tan buenas vibras, puras red flags. Así que yo creo que de esa manera tenemos que cuidar y voy a agregar algo pequeño de qué es la armonía. La armonía cae en sinónimos como que acuerdo, concordancia, combinación, significa ajustarse, conectarse. La armonía ocurre cuando existe un equilibrio y una conveniente y adecuada proporción, concordancia. Aquí me gusta que dice equilibrio, algo en donde todos pueden estar bien, algo en donde todos pueden estar balanceados, ¿no? Obviamente, si hay más piedras de un lado, se cae, se pierde todo eso. Y yo creo que es algo fundamental, ya que la familia, no sé, es un revoltijo también como que de emociones porque está todo relacionado, todo. Son las personas con las que convivimos, son las personas con las que estamos. Hay veces que, como dice, hay familia que nos va a tocar o que tenemos que a veces no cambia y no quiere dejarse ser moldeada. ¿Cómo podemos nosotros o cómo podemos ayudarlos? Pues realmente no podemos casi, porque si no quiere cambiar, no podemos hacer Sí. mucho. O sea, Imposible ayudar a quien no se deja ayudar. así es, y yo creo que es algo que nosotros ya siendo jóvenes o ya teniendo una familia, siendo joven todavía, tenemos que cuidar mucho en qué entorno estamos creando nuestra familia. ¿Hay armonía? O realmente, como dice la hermana, hay gritos, hay mucho disturbio, muchos problemas. Entonces, ¿qué tanto tú estás afectando a tus hijos? O sea, ¿hasta dónde crees que pueda llegar eso? Yo creo que es para que te lo podemos replantear y poder pensar en cómo estamos llevando las cosas y más que, pues estamos cerca cerca de fin de año, cerca de tantas Navidades. O sea, ¿tú qué estás diciendo? Ah, ya viene Navidad. Ahora ves a ver otra vez a la familia que no conozco. No, no es cierto, porque en mi caso mi familia no es muy grande, los conozco a la mayoría, pero hay otro caso donde la familia que el primo lejano, que el primo Ni se político, conocen, ¿eh? verso, y ni se conocen, o sea, tienes tíos que a lo mejor ni conoces, pero bueno, o sea, tienes que tú asegurarte, yo creo que aquí cae de qué tanto porcentaje de Jesús tenemos en nuestras vidas, porque si nosotros no le echamos la mano tampoco en tratar de crear esa armonía, porque si somos nosotros el problema, tampoco nos vamos a dar cuenta. O sea, a final de cuentas, si nosotros somos los que creamos esos disturbios, ¿cómo queremos generar una armonía en nuestra familia? Yo creo que ahí tenemos que replantear muchas cosas, porque sí es un tema que tenemos que detenernos a pensar, porque digo, ¿qué tanto estamos siendo de bendición? ¿Qué tanto podemos nosotros llevar eso? Y yo creo que es mejor tener armonía en la familia que puros problemas o puros gritos. Y esa es la voluntad de Dios, ¿eh? A veces nos complicamos la vida. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Que te vaya bien. Esta es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para nuestras vidas y no de mal. Si nos va mal muchas veces, el problema somos nosotros. Es como tu mamá, que ya tienes hijos. Tú ves a tus hijos y desde que están en tu vientre se va a llamar Juanito, Petrito, Juanito. Chonito, Apeles. Y casi la mamá y el papá planean sus hijos, ¿no? Cuando crezcan, yo quiero que sea un doctor. Y tú deseas lo mejor para ellos. Pero desgraciadamente o afortunadamente, el día de mañana ellos van a tomar la decisión de ser quien son. Tú sueñas que sea un doctor y dice él, no, yo no quiero ser doctor, quiero ser maestro. Y a la mera hora ni maestro, ya me quiero casar. Pero tienes 15 años. Es que estoy enamorado. Y lo amo, señorita Laura. Y termina casándose, ¿no? La chica también. Y ya no es su responsabilidad. El que le vaya bien, tú siempre lo vas a desear. Así es
Así es Dios con nosotros. Él es el mejor padre. Si tú, dice la Biblia que si ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, mucho más vuestro Padre Celestial, ¿verdad? Desea lo mejor para nosotros. Muchas complicaciones no las hacemos nosotros. Mira, esta vida es difícil. Y qué tristeza es tener a alguien tan cercano a ti que te haga la vida más pesada. Que en vez de desear llegar a tu casa, estés diciendo, no, voy a esperarme otras, ya que sea noche nada más para llegar a dormir. Y qué tristeza que sea así, pero el trasfondo que tú y yo venimos arrastrando no nos pueden definir como persona. Todos vivimos cosas diferentes, siempre va a depender de ti y de mí cambiar la historia de nuestras vidas, de nuestros hijos. Dios sí quiere, ten la seguridad que Dios sí quiere, pero no todo es ayuno y oración. Hay que ayunar, sí, hermanas, hay que orar, claro que sí, pero hay cosas que a ti y a mí nos van a corresponder totalmente a hacer. Dios no va a perdonar por ti, yo tengo que perdonar. Ese es el punto, que a veces queremos que Dios lo haga todo y eduque a nuestros hijos y se meta en el matrimonio y agarre las manos de nosotros dos, nos una por Dios. Dios nos dio un libre albedrío a ti y a mí. Hay cosas que definitivamente hay gente que, a mí me da tristeza, pero hay gente que no va a cambiar. Yo le pido a Dios algo, yo te pido que si tú quieres hacerlo también, pídele, Señor, nunca permitas que mi corazón se endurezca. Porque el día en que el corazón se endurece, no aceptas consejería de nadie, porque tú estás bien. Y eso es porque el corazón se ha endurecido. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿sabes qué dijo? Señor, alumbra con tu luz mis tinieblas. Wow, él sabía. Y Dios le dijo, no fue cualquier hermano, le dijo el Señor, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Ese hombre conforme al corazón de Dios dijo, alumbra con tu luz mis tinieblas. Señor, tengo tinieblas, no veo con claridad. Señor, endereza mis caminos, endereza mis veredas, enséñame, oh Jehová, y mírame, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David, tú y yo no somos David, pero somos hijos de Dios, que también nos ama, y el Señor nos quiere ayudar y quiere que nos vaya bien a ti y a mí. No vamos a llegar un día al cielo y decir, Señor, es que el Señor te va a decir, disculpa, tenías que hacer lo que te correspondía a ti. Nunca vamos a poderle echar la culpa al Señor de lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío. Quisiera que me pusieran la siguiente imagen. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que a veces nos acostumbramos a una vida así. Yo no podría decir, no, a la siguiente. Yo no quiero acostumbrarme a una vida como la que viví con papá y mamá. Yo quiero que me vaya diferente y que me vaya bien. Es algo que he pedido a Dios, Señor, sigue sanando mis heridas. Ayúdame a seguir formando carácter. Ayúdame a seguir madurar porque el día en que yo formo un hogar, ay, Señor, ayúdame, por favor. Vemos esta imagen que dice, Cuando tu reacción sea como la del mono, vivirás mejor. ¿cuántos monos hay aquí? ¿O cuántos leones sabemos aquí, verdad? Vemos aquí el león que está rugiendo y el mono se le queda viendo así, ¿no? ¿Por qué? Tranquilo. Porque en casa decimos un grito de guerra. No, los gritos de guerra son en la iglesia, no en tu casa, porque se las pasan, no, me parece que decimos un grito de guerra. Es que hermano, estamos en júbilo todo el tiempo. Ay, sí, puros gritos de guerra, ¿no? Gritos de guerra. Entonces, aquí es la cuestión principal. Bueno, vamos a terminar ya casi. Vamos en 2 de Samuel, capítulo 25, versículo 2 y 3. Tenemos otra familia también bastante disfuncional y vamos a hablar de Abigail y Nabal, que eran un matrimonio, ¿verdad? Y vamos a ver quién era Abigail, una mujer realmente, ¿qué dice la Biblia? A ver, ajá. Primera de Samuel. En Primera de Samuel, desde el primero, desde El 2 y el 3. 2 y 3. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Tenía dinero el tipo. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Sí, de Caleb. Ajá, ¿verdad? Entonces aquí decía que cómo era ese hombre. Ella, ¿cómo la describen? ¿Era mujer bella? Por dentro y por fuera, porque decía que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero él era un hombre duro. Y de malas obras. ¿Tendrás la NTV?
A ver, vamos a ver la versión para que... Ve cómo dice de este, ¿verdad? A ver. de nuevo. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se casó con... O sea, imagínate la clase de mujer casarse con un hombre así. Yo digo, ¿pero por qué? O sea, ella de buena apariencia, guapa, hermosa, sensata, inteligente. Y él, grosero, mezquino. Pero tenía dinero. Pero dicen, aún tenía dinero. Era Ahora rico. entiendo. Bueno, iPhone 14 Pro Ahora Max, entiendo por qué, estrenando. ¿verdad? Entonces, 17, versículo 17. Versículo 17. Ujú. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mira, tú después lees esa historia, a lo mejor ya la has escuchado de Nabal con Abigail, pero a mí me llama la atención cómo lo define y dice, él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. A ver, ¿te ha pasado que no escuchamos a veces a nadie? Necesitamos un consejo y no queremos escuchar a nadie, o sea, Ah. y ahí lo define Nabal que a nadie le hacía caso. Él no escuchaba a nadie, nadie le puede hablar, nadie le puede decir nada porque se enoja, se indigna, se hace el ofendido, se hace la ofendida, nadie le puede hablar. Entonces, estaba casado con una mujer, todo lo contrario. Y al final, si tú lees la historia, Dios le recompensó por haber actuado de manera correcta, sensata, inteligente, y después se casó con David, ¿verdad? Ajá. Pero no es tu historia, ¿eh? O sea, ay, hermana, entonces, no. Aquí la cuestión es que nosotros podemos aprender mucho de todo lo que pasa en la Biblia. Lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Nada es fácil, ¿eh? Tú a lo mejor puedes decir, ay, es que a veces te dicen, es que tú no te has casado. Adiós, gracias por algo, ¿verdad? Pero, pero te voy a decir cuál es lo importante. Sigo Yo sé que es preparando, difícil. hermana, por favor. ¿Eh? Me sigo preparando, me sigo Sí, me preparando. sigo preparando, no es fácil. Te digo algo, yo estoy clamando a Dios por cosas. Digo, Señor, ayúdame para que cuando llegue ese día, que el Señor nos dé sabiduría. Sí, Nada es así fácil, es. nada es fácil en esta tierra. Todo cuesta trabajo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y te diré algo, aquí la cuestión es que ya casi termina el año y quizá muchos de ustedes están, a ver, ¿qué propósito? Voy a escribir mis 50,568.9 propósitos del año. Solo hay un gran propósito que me gustaría compartir contigo. ¿Por qué no pedir al Señor? Porque la mayoría, voy al gimnasio, voy a bajar Sí, de peso. de peso. El Es siguiente principal, propósito. ¿no? Voy a leer la Biblia todos los días, ahora sí. Voy a ayunar. Propósitos que solamente a veces duran un mes y terminamos otra vez desertando. Aquí lo importante es volver a empezar, pero el gran propósito, un gran propósito que quiero compartir contigo, que pidamos al Señor que en este año 2023 Él nos ayude a vivir en armonía con nuestra familia. El estar en armonía con la familia, escúchame, no se necesita estar de acuerdo en todos. Todos somos diferentes, a Dios gracias. Gracias. Pero no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo para que yo pueda estar en armonía. El problema es que en muchas ocasiones, la mayoría es que yo quiero tener la razón y no voy a dejar de pelear hasta que me des la razón. No es necesario. Somos diferentes, todos pensamos diferentes. Vamos con la última imagen, te dejo con esta reflexión. La verdad es que yo les había comentado otras ocasiones que siempre deseamos que todos cambien porque yo estoy bien. Y a mí me gustó esta frase que decidí tomar para mí. Y dice así, Nahum, Quería que las cosas cambiaran, así que comencé por mí. quería que las cosas cambiaran, así que empecé por mí. Vamos ¿Por qué no con empiezas nosotros. por ti? ¿Por qué no empezamos por nosotros? ¿Por qué no empezar a declamar que el otro cambie, mi hijo, mi esposo, mi esposa? ¿Por qué no decimos, Señor, sé propicio a mi pecador? Ayúdame a cambiar. Quiero cambiar la historia de mi vida. ¿Sabes cuándo lo vamos a cambiar? Cuando nos hartemos de nosotros. Cuando digamos, ya basta. Yo no puedo seguir todavía lidiando con lo que soy. Necesito cambiar. Jesús, ten misericordia de mí. Ayúdame a cambiar. Ese día, entonces el Señor te dará a ti y a mí su gracia para ir cambiando. Es un proceso. Para Nadie ir cambia de la noche a la cambiando. mañana. Es un proceso.
Pero el primer paso es querer cambiar, el segundo dar un pasito poco a poco. Y si retrocedes el día de mañana y otra vez caíste en gritos, iras, enojos, vuelve a empezar. Aquí lo importante es seguir avanzando hacia donde Dios te quiere llevar a ti y a mí. Y así que dejamos con esa reflexión a las personas, Nahum, que en nuestro corazón un gran propósito, el principal propósito sea que podamos vivir en armonía. En armonía, Que el Señor nos exactamente. ayude aún y nos enseñe. Nos siga enseñando Y nos todos siga los días. enseñando. Porque como yo se los he dicho, la verdad es que cada vez que yo preparo una reflexión, Dios me habla a mí. Yo empiezo por mí. Si tú quieres tomar esta reflexión para tu vida, que Dios te habla a ti también. Pero yo Así digo, es. Señor, gracias. Y cuando vi esta frase dije, Señor, esa es mía. Quería que las cosas cambiaran. Así que empecé por mí. Así Te es. damos gracias por haberte conectado a este servicio especial de Jóvenes en Acción. Gracias, Nahum. Cuídate mucho y te mandamos un Aquí fuerte andamos. abrazo. Bendiciones. Bendiciones.